Sí, yo sé, pero sí puedo ver algunos que manden preguntas, o sea, las cosas que escribe la gente. Ah, sí. Ah, sí, que las preguntas las manden al Facebook. Exacto, por eso estoy abriendo el Facebook para checar. Buenas tardes. Estamos en vivo ahora sí, probando. 1, 2, 3. Ahora sí es en serio, que aquí estamos. Ahora sí funciona la conexión. Hola, soy Luis Perelman. Estoy con Rina Riesenfeld, socia y codirectora del Armario Abierto, y le damos la bienvenida a Irene Torices Rodarte a este live. Buenas tardes, gracias por la invitación. Estamos ahora en Zoom porque el stream estaba fallando para que todo el mundo pueda conectarse. La semana pasada no logramos hacer esto y ayer ya aprendí a hacerlo. Así es que ahora yo estoy en la conexión y yo estoy viendo diferente, pero aquí estamos. Entonces, en lo que, bienvenidas, bienvenidos. En lo que está llegando la gente, pues este es nuestro 11º programa, nuestro 11º Facebook Live. Y como hemos hecho otras veces, mientras llega más gente, pues comentamos que pues han sido 2 semanas muy movidas en las noticias. En el tema de infancias trans, en Jalisco, hoy ya pueden conseguir su acta de nacimiento en forma administrativa, solamente con el acompañamiento de sus tutores o quien ejerce la patria potestad. Ese es un logro histórico de los pocos países. La Ciudad de México lleva más de un año esperando a que pase la ley o que ya sea algo similar que estaba preparándose, y Jalisco está dando el ejemplo gracias, claro, a las personas que estuvieron a cargo de moverlo, de preparar y de convencer para que se haga este ajuste finalmente, que fue una decisión de gobierno, no fue legislativa, pero ya muchas familias ya se han acogido a esa oportunidad y hay muchas familias felices, muchos hijos e hijas felices de poder tener un documento que refleja su identidad de género. Y así es que eso es para celebrar. Y al mismo tiempo, pues hace 2 semanas todavía estábamos viendo qué iba a pasar con las elecciones en Estados Unidos. Pues ya está bastante claro, esperamos quién va a prestar juramento el 20 de enero con una posición mucho más integradora de los temas de salud sexual. Esperamos que todo lo demás también se acomode, sea quien esté al mando, pero pues para los temas de salud sexual son buenas noticias. Y pues hoy, hoy estamos celebrando también que está Irene con nosotros. Yo creo claro, que ya podemos entrar al tema porque no quiero perder el tiempo. Ya después das más noticias. sale. Leo rápidamente una semblanza. Sí, lee la semblanza de Irene porque déjame decir que casi nunca, siempre se está hablando de erotismo y no sé qué, pero pocas veces se contempla poblaciones que tienen un grado de discapacidad de algo o una discapacidad aparente, porque creo que todos tenemos discapacidad. O sea, yo siempre digo que todos tenemos alguna materia que somos una papa. Yo en matemáticas me declaro en quiebra. Nada más no lo sé, o sea, 0, reprobadísima, no me dio la vida. Y todos tenemos también alguna discapacidad física de algo que no podemos hacer. Yo, por ejemplo, me quito los lentes, pues la verdad es que no veo nada, pero hay discapacidades que están más subrayadas, o ya nos platicará Irene en qué punto se considera una discapacidad, porque todos tenemos algo que nos cuesta trabajo o cómo habría que nombrarlo. Y esa es una población que pocas veces se habla
pero hay mucha gente que lo vive, y para nosotros en el armario es muy importante ser integradores y darle voz a todo tipo de personas, y todas las personas tenemos sexualidad, y todo tipo de poblaciones que se ven reflejadas. Tenemos materiales para todo mundo, incluyendo Irene ha escrito, que ahorita Luis la va a presentar formalmente, pero yo no soy la parte formal, Luis es la parte formal. Irene ha hecho de los pocos libros y materiales en español para personas, y ahorita nos va a hablar Irene y nos va a ilustrar, para trabajo con este tipo de situaciones, que se me hace valiosísimo, valiosísimo. Creo que en México es de las mejores sexólogas en muchas cosas, especialmente en estos temas, y para mí es un gran honor que hayas aceptado, Irene. Yo sé que tienes una agenda muy apretada, y que estés con nosotros en el armario es para mí un gran, gran honor. Ahora sí, Luisito, preséntanoslas. Por la invitación de nueva cuenta. Gracias. Pues la semblanza de Irene Irene Toriz usa una metodología integradora para lograr un cambio cultural, político y social que permita a las personas con y sin discapacidad ejercer sus derechos sexuales y reproductivos de una manera informada, libre, responsable y saludable. Ella logra este cambio buscando incidir en políticas públicas a través de la formación de profesionales en sexualidad, de la educación y atención clínica directa e incluyente a las personas con y sin discapacidad, sus familias y profesionistas que les prestan algún servicio. Irene fundó en el 2004 el Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad, conocido como GEISHAD, con D al final, asociación civil, que provee atención especializada a personas con discapacidad, sus familias y profesionales en el campo de la educación y la salud, realiza capacitación, brinda consejería en sexualidad y sexoterapia a diferentes grupos de población, particularmente a aquellos en situación de mayor vulnerabilidad. El objetivo de Irene es ofrecer una solución integral a dificultades en la sexualidad existentes o potenciales de las personas beneficiarias del grupo. Es directora y presidenta de GEISHAD desde su fundación. Irene es pionera en investigación sobre sexualidad humana y discapacidad a nivel nacional e internacional, además de la oferta académica de GEISHAD, cursos, talleres, conferencias. Ella y su equipo de especialistas han escrito diversos textos especializados dirigidos a profesionistas, niñas, niños y jóvenes con y sin discapacidad, y han diseñado materiales especializados dirigidos a la profesionalización de la disciplina sexológica relacionada con la discapacidad. Irene tiene 3 títulos de licenciatura, 3 especializadas en sexología y el mismo número de grados a nivel maestría en sexología, que fundó, eso no lo dice, pero ella fundó la maestría en sexología, o la primera, digamos. Cuenta con un doctorado en evaluación educativa y es doctoranda en sexualidad humana en el nuevo doctorado que hay ahora abierto, y realizando actualmente su tesis sobre el impacto de la educación en sexualidad en las experiencias sexuales de personas con discapacidad psicosocial. Bienvenida. Y además, quienes no la conocían, pero la han visto quizá con Jordi Rosado en su época de oro, o en el radio, en la tele, ahí también la pueden identificar. Entre otros espacios. Y en She, en Sexuality, Health and Entertainment y muchos otros espacios. Pues ya vieron la super joya que tenemos. Irene, ¿qué te motivó centrarte? Bueno, primero, tengo como 2 preguntas, ¿no? Que no sé cuál vaya primero, la verdad. Uno, ¿qué te motivó centrarte en esta población que la verdad es que ha estado muy desatendida en este tema? Y la otra es, ¿en qué momento, o sea, cómo podemos, en qué momento se marca la palabra discapacidad o se toma en cuenta así? Porque, como les decía, yo siempre le digo a mis alumnos, pues, si yo me quito los lentes, la cosa no se pone padre. Y si yo voy en la calle, nadie creería que estoy discapacitada porque uso lentes. Entonces, digo, la discapacidad es cuando ya no hay
cosas que te puedan apoyar o no sé, ¿no? Ok. No sé cuál quieras tú contestar primero. Bueno, la segunda sería la primera que yo respondería para empezar a contextualizar el tema de la discapacidad y su vinculación con la sexualidad o a la inversa, como lo queramos ver. Todas las personas podemos presentar una deficiencia, pero no todas las personas presentamos una condición de discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Desde lo que marca la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se consideran personas con discapacidad aquellas que presentan una deficiencia física, sensorial, mental o intelectual, y que al interactuar con diversas barreras sociales, actitudinales, impiden su participación plena en igualdad de circunstancias con las demás personas en la sociedad. Entonces, en el ejemplo que tú nos pones, Rina, de que, y a mí me pasa exactamente lo mismo, si me quito los lentes, bueno, pues ya valí, porque pues difícilmente voy a poder encontrar muchas de las cosas que incluso tengo perfectamente ubicadas en casa. Sin embargo, eso no representa una discapacidad, porque el que yo tenga unos auxiliares visuales igual que tú, me va a permitir actuar en igualdad de circunstancias con el resto de las personas, a diferencia de quien la tiene a largo plazo y que requiere, que le va aumentando, por ejemplo, el grado de miopía, el grado que requiere el auxiliar visual para poder ver, hasta incluso llegar a perder completamente la visión. Entonces, sí, todas las personas podemos presentar una deficiencia, pero no todas las personas podemos ser consideradas personas con discapacidad. Para esto tiene que existir una deficiencia a largo plazo, que no necesariamente con los apoyos se recupera ni siquiera parcialmente la función, y que básicamente son las barreras sociales y actitudinales las que limitan la participación de las personas en condición de discapacidad. Ahora, ¿por qué me empiezo a interesar yo en el tema? Primero que nada, porque yo tuve un hermano con síndrome de Down y cuando él llega a la pubertad, la adolescencia, empecé a ver las dificultades que tenía mi mamá, no solamente para el control, el manejo de su conducta, no quisiera llamarlo control, sino también para poder ayudarle a regular o autorregular sus manifestaciones en relación a la sexualidad. Yo apenas empezaba a pisar el terreno de la sexología y todavía no tenía muy claro el cómo ayudarle a mi madre o acompañarle en este proceso educativo y a mi hermano en consecuencia. Pero de manera más directa o de manera más interesada fue a partir de una relación afectiva que tuve con una persona con discapacidad, una persona con una lesión medular alta, que no podía mover más que un poco las manos y prácticamente no sentía nada del pecho hacia abajo. Y bueno, pues estaba yo ya formándome en sexología en el IMESEX. Llega la clase de sexualidad y discapacidad, que eran 2 horas, y pues lo que me dieron o lo que me dijeron no era suficiente. Yo dije, bueno, pues aquí cómo se le hace, y es cuando me empiezo a poner a buscar, que no existía San Google todavía, información en distintos espacios, principalmente, bueno, tenía yo la fortuna de que mi hermana vivía en Estados Unidos, entonces cuando iba a visitarla, ella me dejaba en la biblioteca de la UCLA y ahí me pasaba yo todo el día, varias semanas, buscando información justamente sobre el tema. Y así es que empieza este andar, no solamente de conocer la sexualidad de una persona con lesión medular, sino darme cuenta que hay una gran diversidad de personas con discapacidad que requieren atención en su sexualidad y que la información es poco, o era en ese entonces poco amplia, poco vasta, y diseño el primer curso sobre discapacidad y sexualidad que se imparte en el IMESEX, que era un curso cortito de 20 horas, y pues de ahí fue creciendo hasta convertirse en lo que es la maestría en discapacidad y sexualidad y el diplomado en discapacidad y sexualidad, la primera que se imparte en convenio con el IMESEX y el diplomado que se imparte directamente por parte de Geisha. Así es como termino en estos recovecos de la sexualidad humana. Además, fuiste mi maestra cuando yo empecé también a estudiar
Además, en fui INESEC. maestra de Luis Perelman en sexología educativa y en sensibilización y manejo de grupos, que Ujú. luego no lo digo porque piensan que yo soy mayor que él y en realidad no es así. Pero bueno, más o menos ahí nos vamos. Sí he tenido la fortuna de tener como alumnos a muchas personas que se dedican actualmente a la sexología y eso me da mucho gusto, sobre todo porque están haciendo una labor importante la mayoría de ellos a favor de la sexualidad, no solamente de quienes presentan una condición de discapacidad, sino de otros colectivos que también están en riesgo de vulnerabilidad, como puede ser todo el conglomerado de la diversidad sexual, pongámosle el título que quiera. Yo aprovecharía para preguntar, ¿cómo llegaste a publicar los libros? Como el que del que vamos a hablar también, pero ¿cómo empezaste a publicar? Bueno, esa fue una cuestión de suerte. Hay que estar, dicen, en el momento apropiado, a la hora apropiada y con la persona apropiada. Una de nuestras colaboradoras conocía a una persona que estaba como eh, a cargo, no estaba como, estaba a cargo de Casa Trillas de Avenida Cuauhtémoc y tenía esta vinculación por una serie de libros que le publicaban a la Escuela Bancaria y Comercial. Entonces me preguntó que si me interesaba tener publicados una serie de documentos que ya se habían elaborado para el alumnado del IMESEX. Le dije que sí, entonces me acerqué a esta persona, le pregunté cuáles eran los requisitos, ya me los dio. Y en realidad para este primer libro que tienes tú en tus manos fue relativamente sencillo porque tampoco Editorial Trillas tenía nada en la materia y les interesaba empezar a incrementar el volumen de títulos en materia de sexualidad. Creo que tenían 1 o 2 únicamente publicados, pero nada que tuviera que ver con discapacidad. Entonces, fue uno de los libros, el primer libro que se les presentó y el último que se editó, porque antes, después de sexualidad y discapacidad física, se les presentó un manuscrito sobre orientación y consejería en sexualidad para personas con discapacidad, que está más enfocado a personal profesionistas que ya tienen contacto directo con población con discapacidad y que quieren brindarles una orientación o consejería más concreta. Y ese libro sale antes de sexualidad y discapacidad física. Sin embargo, bueno, pues ahora sí que el primero de mis hijitos fue justamente sexualidad y discapacidad física, que ha ido transformándose con el paso del tiempo. Esta edición que Luis tiene en sus manos es ya la 4ª edición. Es una edición que está ya Acércalo más, articulada, Luisito. que Ahí está ya está. articulada con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es algo que para mí era muy importante hacer porque nuestro país está obligado no solamente a que sus leyes y la propia Constitución tenga esta articulación o esta armonización, sino que también los documentos que se publican y la investigación que se publique en el país siga este mismo criterio. Entonces, sí es la verdad para mí un placer el poder presentar o haber podido presentar en agosto pasado, no, en septiembre, justo para el Día de la Salud Sexual, esta nueva edición y además a un costo mucho más económico que también me parece importante que la gente lo sepa que lo que eran las ediciones Trillas. El costo de venta de esta nueva edición, tanto en el armario abierto como con nosotros en Geisha, es de 70 pesos, que pues lo real es que nos aventamos eso en una comida corrida, en una lonchería cercana a nuestra casa o en una fondita cercana a nuestra casa. Así es que quienes estén interesados pueden adquirirlo de verdad a este súper costo. Qué maravilla, Irene, qué bueno, porque eso lo hace más accesible para el público, desde los que están estudiando hasta la gente que lo necesita porque lo está viviendo. Y Así yo te es. quería preguntar, yo creo que es más difícil para la gente que tiene una discapacidad adquirida que para la gente que tiene una discapacidad de nacimiento, la adaptación o la readaptación a su vida sexual, porque una discapacidad de nacimiento, de entrada arrancas con que ese es el material que hay y aprendes a optimizarlo. Pero tener un material y después no tenerlo,
me supongo que la rehabilitación es mucho más compleja. Bueno, aquí dependería de en qué familia le tocó nacer a quien presente esta discapacidad de nacimiento. La realidad es que la mayoría de las familias tienen terror, por no decir temor, hacia la sexualidad de sus hijas o hijos que presentan alguna condición de discapacidad. Entonces llegan a la pubertad con cero información al respecto porque no se les imparte en las escuelas, porque el médico o la médica que da el diagnóstico de la discapacidad tampoco les facilita información desde el momento en el que nacen o que empiezan a atender la condición de discapacidad, y esto hace para las familias mucho más complicado el entender cómo se van dando los cambios, no solamente a nivel biológico, sino también a nivel conductual de una persona con una discapacidad de cualquier tipo, pero en el punto que estamos hablando de tipo físico. Y en quienes adquieren la discapacidad en cualquier momento posterior de la vida, depende de si ya iniciaron o no su actividad sexual, la adaptación que puedan lograr para que su sexualidad se viva de manera placentera, libre y responsable. Habitualmente quienes ya la adquieren en la vida, después de haber iniciado la actividad sexual en la vida adulta, sí hay que romper una serie de patrones que a veces son muy rígidos y que están muy focalizados a la genitalidad de la sexualidad. Y todo este proceso de desgenitalización nos puede llevar, si nos ponemos optimistas, 6 meses, pero también puede llevarle años a la persona. Sobre todo en el caso de los hombres que valoran como muy importante su erección, y en el caso de las mujeres, para quienes no hay otra forma de obtener placer sexual más que a través justamente de la penetración. Sin embargo, también hay que tener, o habitualmente yo tomo en cuenta, al igual que mi equipo, que al cliente hay que darle lo que pida, ¿no? Entonces, para poder lograr el enganche terapéutico, en muchas ocasiones hay que acompañar este proceso con un proceso medicamentoso farmacológico, que en mi caso, por no ser médica, no lo doy yo, se deriva o lo derivo a alguien que es médico, que tiene la formación en sexología, para que haga una valoración de los posibles riesgos que pudiera haber en la salud de la persona, para prescribirle alguno de los múltiples fármacos o alternativas que hay actualmente para poder facilitar una erección. Y es algo que si se puede se trabaja en pareja, y si no se trabaja de manera individual. Algo que lamentablemente también es frecuente entre la población con discapacidad es que quien busca el apoyo de quienes somos especialistas en sexualidad y discapacidad no es necesariamente la persona con discapacidad, sino la pareja de la persona con discapacidad o la familia de la persona con discapacidad. Hay una negación importante hacia estos efectos que puede imponer la discapacidad en la sexualidad, y pueden ir buscando cualquier cantidad de remedios mágicos o de terapias alternativas que no ofrecen buenos resultados y que en muchas ocasiones pueden causarles un gran daño. Recuerdo, por ejemplo, el caso de un amigo mío que un día me habla, cuando estaba de moda la yombina, un día me habla muy preocupado a las 3 de la mañana porque tenía una erección desde ya hacía más de 10 horas y no se le bajaba porque se había inyectado yombina en el pene. Entonces yo le La decía, yombina, nada más explica para quienes no saben, se utiliza la yombina se utilizaba, bueno, se sigue veterinario, ¿no? utilizando en realidad, sí, tiene un uso veterinario principalmente, pero fue utilizada por mucho tiempo justamente para provocar una erección. Se inyectaba directamente en los cuerpos cavernosos, como en su momento también ocurrió con un fármaco que tenía muy buenos efectos en personas con lesión medular, que era el Caberjet, que ya poco se consigue en nuestro país, pero que tenía peores efectos secundarios la yombina que el Caberjet. Entonces, bueno, pues ante esto me dice, pues, ¿qué hago? Pues córrele al hospital para ver qué te dan para relajar las arterias que llenan al pene y que pues no empiece a necrosarse el tejido. Y bueno, como puedo tener un montón de casos más, que también, por ejemplo, por la bomba de vacío,
Si se quedan dormidos después del acto con la liga puesta en la base del pene, pues también puede haber una necrosis del tejido de la piel que está debajo de la liga, porque pues te duermes y se te olvida, ¿no? O sea, y como no hay una sensación, no perciben tampoco el dolor, y esto les hace pues amanecer, como digo yo comúnmente, con el pene como moco de guajolote, todo rojo o ennegrecido por la compresión que hace la liga de la bomba de vacío. Entonces sí es, insisto, muy importante el trabajo de desgenitalización, tanto con la pareja como con la persona con discapacidad, independientemente de cuál sea su sexo, para que empiecen a ver que hay otras alternativas, como en esta película de Amigos o Intocables, como es el título original en inglés, en donde la persona con lesión medular que está en la silla de ruedas, pues únicamente con frotarle las orejas lograba tener una respuesta sexual completa, a la que mucho tiempo se le conoció como orgasmo fantasma en la literatura científica, pero pues de fantasma no tenía nada porque se presentaban todos y cada uno de los cambios que físicamente ocurren en nuestro cuerpo a partir de la estimulación sexual o erótica. Híjole, Irene, creo que de tu libro tenemos que leerlo todos, porque ahorita que estás diciendo de la genitalización, sí, aquí están preguntando que de qué libro hablamos, a ver, otra vez, Sexualidad y discapacidad. Discapacidad física. Es la cuarta edición, armonizada con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y yo creo que tenemos que leerlo todos, porque ahorita que mencionabas la gente que se genitaliza mucho y tiene que aprender a desgenitalizarse y usar como otras alternativas, pues creo que eso nos pasa a todos. De repente se nos olvida que hay todo un equipo de fútbol y andamos solo con el portero sudando y teniendo una sexualidad, yo digo, por demás chafa, ¿no? Porque solo usamos unos poquitos órganos en vez de aprender a usar todo el resto del cuerpo. Y además yo siento que a veces enaltecemos a los genitales porque finalmente el pene es un cilindro, no tiene las grandes magias. Y la vagina es una cavidad que lo más que hace es que aprieta. Yo digo, si quieres ver un buen órgano sexual, las manos, lo que las manos y la boca logran hacer en sensaciones, pues obviamente esos órganos no tienen esa capacidad, aunque son muy sensibles. La gente ha descubierto, como dijiste, de las orejas, ¿cuántas personas no pueden descubrir secretos eróticos, sexuales, de orgasmos reales, fantasmas, de lo que quieras, en diferentes partes del cuerpo, que pueden llevar a sensaciones impresionantemente ricas y sublimes y maravillosas que no exploramos por andar pegados justamente en la creencia que solamente es lo bueno, el pene y la vagina, lo cual no es cierto, o dos penes o dos vaginas. O sea, los genitales son muy sensibles en la combinación que sean, pero hay otros secretitos que yo creo que, hablando de discapacidades, terminamos por estar discapacitados por no usar, porque lo que no se usa es como si no estuviera. Y al no saber usar el resto del cuerpo en el baile erótico, ¿no? Pues finalmente es como si tuviéramos poquitas cosas, ¿no? Claro. Hay que recordar que nuestro órgano sexual más extenso es la piel y nuestro órgano sexual más importante es el cerebro. Entonces, en la medida en que haya zonas de nuestra piel que conserven la sensibilidad y que nuestro cerebro eche a volar su imaginación, hagamos uso de nuestra creatividad, pues eso enriquecerá nuestra vida sexual. Y bueno, también es importante para mí decirles que el hecho de que la piel sea un órgano sexual extenso, en las personas que presentan una condición de discapacidad física, a veces hace que se presenten zonas específicas en donde hay un acúmulo de terminaciones nerviosas que no estaban de manera natural. Me voy a explicar de manera más clara. A las personas con lesión medular, y vuelvo a ellos porque es la población quizá más extensa y de la que más se ha escrito en cuanto a sexualidad en la discapacidad física, si les hacen, por ejemplo, una cirugía para fijar las vértebras del cuello
como en el caso del galán con el que andaba, o a nivel de la espalda media o baja, porque les ponen unas barras en toda esa zona de la cicatriz, y quien alguna vez ha visto la necesidad de someterse a una cirugía, puede entender el por qué en la cicatriz queda un aumento de la sensibilidad. Entonces, estas personas a veces, con el simple hecho de pasarles la mano por donde está la cicatriz, por esas terminaciones nerviosas que quedan atrapadas, pueden no tolerar la sensación agradable, porque pues, es una sensación que se despierta con lo que sea, ¿no? O sea, nada más con peinarse puede presentarse esta sensación. Y bueno, ya utilizar esta cicatriz para poder potenciar una respuesta sexual, pues es parte también de lo que vamos a ir incorporando al juego sexual cuando se tiene una discapacidad de tipo físico. Y en el caso de las personas que tienen una lesión cerebral y que también tienen como secuela una discapacidad física, pues ahí vamos a hacer uso de algo que se conoce como plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es cuando otras zonas de nuestro cerebro van tomando la responsabilidad de cumplir con funciones de la otra mitad de nuestro cerebro. Pero para esto, pues hay que entrenar al cerebro a hacerlo. No es que se dé de manera natural ni gratuita, sino que hay que empezar a enseñarle un proceso de rehabilitación sexual tal cual, a través del cual la persona aprenda que sigue siendo capaz de controlar su sexualidad, de dominar algunos aspectos que tienen que ver con su actividad sexual, como el ponerse en ciertas posiciones cómodamente y sin ningún riesgo de caerse de la cama, por ejemplo. La silla es de ruedas, es un instrumento poco utilizado para la vida sexual. Y también hay que incluirlo en la parte erótica. Así como nos hemos dedicado en la sexología a enseñarle a las personas a erotizar el condón, también tenemos que enseñarle a las personas con discapacidad a erotizar la silla de ruedas, incluso a erotizar, y esto a lo mejor lo recordamos en esta película de Gigoló por accidente, ¿no? Las prótesis de alguna extremidad, o incluso el muñón de la extremidad que fue amputada. ¿Qué es un muñón? Es la parte restante de un brazo o una pierna que perdimos por un accidente o que tuvo que ser cortada por alguna lesión maligna, o porque había una necrosis o un daño al tejido por diabetes, que es algo muy común. Entonces, también esta parte de la erotización de las partes del cuerpo que ya no están completas es algo que se puede incluir en la rehabilitación sexual, y que en muchas ocasiones ni siquiera el personal de rehabilitación o de los centros de rehabilitación, y mucho menos de las escuelas de educación especial, mejor conocidos como centro de atención múltiple, conoce, porque no tiene una formación que le permita dar estas alternativas para la vida sexual. Híjole, qué importante lo que tú dices, porque a la gente no se nos ocurren como esas cosas, sí. Incluso a veces, a mí un paciente me decía, un paciente que no era su tema de terapia, porque tenía una novia que nació sin piernas, ella, y ella se manejaba extraordinario. O sea, de hecho, solo se ponía las prótesis de las piernas para socializar, porque dice que socializamos mucho parados, que brindis, que no sé quién, y pues ella estaba más abajo, pero ella no lo ocupaba. Y yo me acuerdo que en una sesión me dice, no sabes cómo me dan lástima mis amigos que tienen pareja, que tienen piernas, porque lo que hace mi novia en la cama sin piernas es una locura. Y yo, me dice, de la discapacidad, la capacidad, y me dice, sí, ella, él se acuesta, ella lo monta, y ella tiene mucha fuerza en los brazos, porque obvio es lo que usa, se le sube encima y ella puede girar y hacer cosas que obvio si tienes piernas, no hay manera de hacerlo, pero no las puedes cargar, tendrías que tener una fuerza de locos. Dice, ella además, como tiene fuerza, lo agarraba del hombro, le daba besos, bajaba y le daba sexo oral, o sea, podía subir y bajar, porque dice, las piernas pesan mucho, más de lo que la gente creía. En lo que tú subes y bajas, ella subía, lo besaba, le hacía sexo oral, de aquí se iba para acá, lo penetraba, le subía. Me dice, tú no sabes la chamba que esta mujer hace en el cuerpo. Se desenvuelve de una manera, es agilísima,
fuertísima y se mueve de una manera impresionante que ninguna persona que tiene piernas, o muy pocas, no sé si hay alguien, pero no sería común, tiene la agilidad para moverse así. Me empezó a contar una serie de cosas que pasaban en su vida íntima y yo así viendo mis piernas con cara de Dios, ¡qué estorbo! Entonces, también me di cuenta que la actitud es una cosa impresionante. Claro. O sea, mueve fronteras. Y hay algo que dice frecuentemente las personas con discapacidad física, independientemente de si son hombres o mujeres, es que cuando la fuerza mengua, la lengua premia. Entonces, si no hay la posibilidad de tener una erección, no hay la posibilidad de tener una penetración, pues entonces pues hay que utilizar, como tú decías hace un rato, las manos, la boca, el cabello, incluso, que puede ser la sensación bastante estimulante cuando se pasa por todo el cuerpo, no únicamente por los órganos sexuales, y que no se nos ocurre hasta que no estamos en esta condición o con una persona que está en una condición de discapacidad. Es ahí cuando empieza, insisto, a volar nuestra creatividad, o empezamos a fuerza de ensayo y error a ver qué es lo que puede sernos útil a ambos como para poder excitarnos lo suficiente para alcanzar una respuesta sexual, a lo mejor no completa, pero sí lo suficientemente placentera para quienes están involucrados en esta relación. Eso es lo bellísimo cuando yo he tenido la oportunidad de tomar las clases o de escuchar a las personas que dan testimonio por alguna discapacidad, quienes ya pudieron pasarlo o tienen el carácter, que son tan desinhibidas para decir, así lo quiero, así me gusta, dale más, muévete más, que no tenemos, ahí en ese sentido somos nosotras, las personas entre comillas normales, mal dicho, pero que nosotras sí tenemos y nosotros sí tenemos mucho más inhibición y miedo o vergüenza de decir, así me cuesta trabajo o pedirlo, y las personas que dan testimonio, a mí me ha abierto los ojos tanto de decir, es que el mundo de las sexualidades, gracias a los testimonios y a los talleres alrededor de los temas con discapacidades, como yo de veras entendí mucho más que lo que es la sexualidad. Entonces decir, y la claridad y además la simpatía con lo que lo dicen, o sea, muchas veces, como decías, es gente que a la sociedad en general le da lástima. Las personas que ya pasaron eso y que dices, no les queda de otra y lo saben pedir y tienen esa asertividad y esa buena actitud, y además muy jocosa muchas veces, se ven esa parte de son seres eróticos, sexuales, y nos dan cátedra de todo lo que se puede hacer en ese sentido, y lo que de entender mucho más la sexualidad, como decía yo. Así es. En alguna ocasión, en una charla que di tienen grupos de apoyo en el Instituto Nacional de Neurología para diferentes condiciones que pueden generar discapacidad. Y en alguna ocasión, trabajando con el grupo de Parkinson, uno de los pacientes o de los hombres que estaban en el grupo decía, pues es que en realidad nosotros no tenemos problema, nada más pónganos en la orilla de la cama y el Parkinson hace el resto del trabajo. No es tan sencillo como él lo dice, sobre todo en una condición como el Parkinson, porque el Parkinson afecta de manera importante el deseo sexual y los fármacos pueden afectar la función eréctil. Sin embargo, pues bueno, si este temblor involuntario puede ayudar o contribuir a la sexualidad de la pareja, pues hay que ver de qué manera vamos ajustándolo a su relación previa, que también eso es algo que es importante considerar, el no hacer cambios drásticos para no violentar justamente la relación de pareja ni la relación
erótica, porque si le decimos a una persona de 80 años, oiga, pues sabe qué, que ese es un ejemplo que pongo con mucha frecuencia. Ahora su esposa es la que va a tener que llevar la voz cantante en su actividad sexual, pues lo primero que nos va a decir, oiga, pues ¿por quién toma a mi mujer, no? Si mi mujer es una mujer decente, somos casados, ella no es ninguna sexoservidora, ninguna prostituta, entonces yo quiero que me enseñe cómo hacerle para seguir teniendo actividad sexual en la posición del misionero, yo arriba y ella abajo. Entonces, hay cambios que hay que ir gradualmente dependiendo de la valoración que hagamos de la persona con discapacidad y de la pareja, justo como decía yo hace un momento, para no violentar la relación y pues que terminen separándose de la terapia que les estamos ofreciendo, del acompañamiento que les estamos dando, porque no les satisfacen las alternativas que les ofrecemos o que ellos mismos van encontrando, pero con los que nosotros, a veces no especializados en el tema, pues tratamos de imponer porque pensamos que es lo más satisfactorio, lo que puede resultar más satisfactorio para ellos y para ellas. Claro. Oye, Irene, y también de repente hay muchas preguntas, sobre todo de la discapacidad mental, que a mí me parece más compleja, sobre todo la preocupación del tema de abusos, por ejemplo, ¿no? De cómo enseñar la proximidad, los abusos, si la gente que tiene una discapacidad mental debería de tener derecho o no a la vida reproductiva, cómo se manejan este tipo de situaciones. Bueno, ahí, si bien es cierto que las personas con déficit intelectual y con discapacidad psicosocial están más propensas al abuso sexual que el resto de las condiciones de discapacidad, no son quienes exclusivamente lo pueden experimentar. Habitualmente quienes presentan una deficiencia intelectual por su capacidad de juicio disminuida no pueden discernir entre si la persona que les está haciendo una propuesta que puede no parecer de tipo sexual, tiene las mejores intenciones o no para con su persona. En muchas ocasiones no es ni siquiera sino hasta que asisten a un taller de sexualidad o que le platican a una persona adulta lo que ocurrió, cuando se dan cuenta que fueron víctimas de abuso sexual. Hay formas para que logremos encuadrar los afectos de manera de protegerlos, sí. Y algo que trabajamos con estos grupos, sobre todo cuando no hay una comprensión de todos los conceptos abstractos de manera clara, es algo que se llama el sistema de los círculos. Entonces yo voy a ir creando tantos círculos me sean necesarios para que la persona vaya identificando a quienes puede saludar de beso en la mejilla, a quienes puede saludar únicamente con un abrazo y a quienes puede únicamente decirles desde lejos por la ventana hola y adiós. Y quienes van a estar al centro siempre serán aquellas personas de la familia que están identificadas como figuras seguras para la persona con discapacidad, y quienes están en los círculos más lejanos pues son personas completamente desconocidas para la persona con deficiencia intelectual, que puede ser el que me va a cobrar la letra de la lavadora, el que pasa a entregarme el correo, la persona que me va a llevar la leche, o la persona incluso que entra a mi casa a apoyarme con la limpieza, pero pues que en realidad yo no sé cuáles sean sus condiciones ni sus intenciones para con la persona con discapacidad con la que convivo en casa. Es un sistema que además puede funcionar, pues es un condicionamiento y es algo que se le ha criticado mucho al sistema de los círculos y que puede funcionar para enseñarles otras habilidades sociales, como el esperar turnos, incluso el vestirse, el orden en el vestirse, porque aunque pudiera parecernos a veces absurdo, hay chavos y chavas que si se ponen los calzones arriba del pantalón, para ellos es así, ¿no? Así está bien, porque nadie les enseñó que hay un orden, que primero van los calzones y encima de los calzones va el pantalón. Entonces, para todo este tipo de destrezas o de habilidades, también puede funcionar el sistema, pero principalmente para el abuso sexual es vinculando estos círculos concéntricos con personas cercanas a ellas, y además como es un sistema de condicionamiento hay que trabajar con recompensas y sanciones. No me gusta mucho el término de castigos. Y también como en cualquier aspecto que sea conductista, tengo que ir identificando si
la recompensa o la sanción me siguen funcionando. Porque a lo mejor lo peor que le puede pasar esta semana al chico o la chica con la que estoy trabajando el sistema de los círculos es que no lo deje ver de Mandalorian, ¿no? Porque es súper fan de Star Wars y porque además ama a Baby Yoda o por las razones que sean. Pero pues como ya se aventó las 2 temporadas 3 veces, ya la tercera vez que le digo, a ver, acuérdate que quedamos que nada más a tu mamá y a tu papá ibas a saludarlos de beso en la mejilla, pues ya no le va a ser útil este tipo de sanción o de recompensa. Entonces tengo también que estar muy ducha, muy atenta a que está funcionando todavía como un reforzador o como un inhibidor para garantizar que siga en una situación segura y que no se exponga al riesgo de abuso sexual. Y en el caso de las personas con discapacidad psicosocial, cuando no hay conciencia de enfermedad, que esto es algo fundamental porque no hay un tratamiento adecuado, en muchas ocasiones son ellas mismas o ellos mismos quienes buscan involucrarse en una actividad sexual de riesgo. Sobre todo personas que presentan algún tipo de esquizofrenia o alguna condición de histrionismo, son quienes más frecuentemente hay una, a mí no me gusta el término, una hipersexualidad o una sexualidad exacerbada que les hace buscar esta vinculación afectiva o erótica con personas de las que no tienen un conocimiento, que incluso puede ser alguien que conozcan en la calle, en el metro, si todavía tienen la facilidad de hacer algo de vida social y que ante esta necesidad que tenemos todas las personas de pues, también vincularnos con otros para poder vivir nuestro erotismo de alguna manera, nos ponemos en una o ellas se colocan en una situación de riesgo. Entonces ahí sí hay que trabajar no nada más el sistema de los círculos, sino la toma de decisiones y un tratamiento psiquiátrico puntual, incluso farmacológico, y pedirle a la familia que esté atenta a los vínculos que establecen con otras personas fuera de la familia. Una pregunta, nos queda poco tiempo y yo tengo 2 dudas así que quisiera a ver si se puede abordar en forma incluir. Uno es cómo se maneja los temas de orientación sexual y de identidad de género cuando aparecen y si es mucho más complicado en personas con discapacidad. Y el otro, qué tanto se recomienda o se apoya los temas de masturbación. Esto es para, todo este tema es para una maestría, como dices, pero yo quería... Bueno, los temas de preferencia y de identidad se trabajan igual que con cualquier otra población cuando trabajamos con las personas en condición de discapacidad. Aquí el problema son las familias. Nada distinto a la generalidad de la sociedad. Porque bueno, pues las familias sí llegan y nos dicen, oiga, y lo voy a decir tal cual, llegan a decírnoslo en la consulta. Es que, a ver, tiene baja visión, tiene déficit intelectual, tiene problemas de audición, tiene problemas de comunicación y aparte de todo es puto, pues, ¿de qué se trata, no? O sea, ¿por qué a mí me tienen que tocar todas las pulgas? Y tal cual, textual, nos lo dice. Entonces, aquí hay que trabajar, además de todo, informarles sobre qué es la preferencia, qué es la identidad, por qué están presentándose estas y que no son excluyentes de la condición de discapacidad. Se lleva tiempo porque la persona con discapacidad puede estar muy a gusto y entender claramente qué es su preferencia y qué es la identidad con la que quiere vivir, pero a la familia le cuesta harto trabajo. Y la otra pregunta, ¿cuál era? De masturbación. Bueno, en cuanto a si nosotros facilitamos o no la masturbación, no la facilitamos, más bien exploramos con las personas con discapacidad cuáles pueden ser las limitantes que están teniendo para realizarlo como lo realizaban antes si es una discapacidad adquirida y en ese caso sí se pueden elaborar algunos apoyos o aditamentos para que puedan realizarlo como habitualmente lo acostumbraban o sugerir otro tipo de técnicas. No lo hacemos como a veces cuando se prueba algún fármaco para la disfunción eréctil dentro del consultorio, les
damos las alternativas y ellos lo hacen en casa, nos dicen después si les funcionó o no les funcionó, y si no les funcionó, pues vamos probando toda una diversidad de formas de masturbarse, que también habría que tener aquí claro que no las focalizamos de nueva cuenta en los órganos sexuales o en los órganos genitales, sino que también les pedimos que busquen otras alternativas. Hay una chica que estuve atendiendo que, por ejemplo, a ella se masturbaba con una toallita frotándose entre las nalgas, ni siquiera era en su vulva. Y con eso ella pues lograba, ahora sí que se montaba de caballito en la toalla con la que se bañaba, y así era como se masturbó. Y de nueva cuenta, la masturbación, quien tiene la bronca son las familias que de repente dicen, pues es que está todo el día masturbándose. ¿Todo el día cuánto es, señora? ¿Las 24 horas o señor? No, pues es que se pasa 2 horas en el baño. Bueno, pues es lo que me tardo yo en bañarme, ¿no? Entonces, no sé cuál es la O lo dificultad. hacen en público. El problema es cuando lo hacen en público, que ahí sí hay que trabajar la parte que es una conducta íntima, que requiere realizarse en privado, con la puerta cerrada y en ausencia de terceras personas. Y lo que hace estos temas es que tenemos que hablar con mucho más claridad, mucho más hincapié, mucho más incisivos, mucho más explícitos todos estos temas. Eso Claro. es lo que nos ayuda o nos obliga, ¿no?, a hablar de los temas de discapacidad. Sí, no le puedes decir a un chavo con discapacidad intelectual, oye, déjate ahí, si lo está haciendo, si está masturbándose o tocándose el pene en público, tienes que ser más directo y decirle, no te puedes tocar el pene en público, conducirlo a su recámara o al baño y decirle, cuando termines de acariciarte tu pene, entonces puedes salir, antes te lavas las manos y te puedes incorporar a las actividades que está realizando la familia. Porque si nada más le decimos, déjate ahí, pues déjate ahí, ¿dónde, no? Porque si además de estarme metiendo la mano en el pantalón, me estoy arrancando el arete porque me está lastimando la oreja, pues ahí en dónde. Puntualmente hay que decirles cuál es la parte del cuerpo que no se pueden tocar en público. O Y estimulación anal también tienen que aprender a ser muy claros, o mucho higiene, ¿no? ¿O cómo se hace? Sí, que ahí habría que, dependiendo de si esta es una práctica que realizan de manera frecuente, incluso si tienen la posibilidad de tener quien les asista o que la familia les asista, hacerse, si esto es algo que les causa conflicto, como dicen ellos, el hacer un batidero, hacerse incluso un enema para tener el colon limpio y que no haya el riesgo de que escapen las heces durante la penetración anal. Pero aquí variará de cada condición de discapacidad y de las posibilidades que tenga la persona de hacerlo por sí misma o con la asistencia de la familia o con la asistencia de una persona contratada específicamente para ese fin. Y con lo que nos estás platicando, Irene, o sea, este es un trabajo integral, sobre todo con la familia, porque, o sea, que la familia aprenda a hablar directo, que venimos de una cultura de no hay que decir las palabras, no hay que ser claros, no hay que ser específicos. O sea, la familia tiene mucha tarea por hacer, y en la discapacidad física también respetar espacios, porque a veces pasa un poquito como con personas de la tercera edad, no, pues esta persona ya no, o sea, asumimos que no. Y llegan y abren la puerta, pues sin tocar, porque como está en silla de ruedas o como es alguien de la tercera edad, asumimos que ya no, y se invaden las privacidades, ¿no? Así de pum, y me ha pasado es que lo encontré así, digo, pero ¿cómo abren la puerta? O sea, qué barbaridad, hay que tocar. O sea, esto de falta de respeto, ¿no? Claro, aunque sea tu casa, que es lo que también nos dicen las familias, es que finalmente estoy en mi casa y yo puedo entrar a la habitación que quiera, pues no, porque la habitación a la que estás entrando es la de tu hijo, la de tu hija, la de tu mamá o la de tu papá, y pues si tú quieres que respeten tu privacidad, pues también tienes que aprender a respetar la de las otras personas. Entonces, cuando menos toque y pregunta, ¿puedo pasar? Y si te dice que no, respeta el que te está diciendo que no puedes pasar. Y cuando te diga que sí puedes entrar, pues entonces entras, ¿no? Claro, o sea, es un trabajo, ahora sí que con toda la familia, reaprender cosas, cuando es una persona menor de edad o que vive
por alguna condición con la familia, sí es un trabajo de reaprender. Y cuando es una situación que sucede en la vida de pareja, también es un reaprendizaje. O sea, es un trabajo muy, muy bonito, muy integral, muy de derechos, pero sí involucra a más personas. Y aunque sean mayores de edad, la familia suele ser bastante intrusiva, sobre Mm, todo cuando los hijos no se han ido de casa. Aunque ya. tengan 25, 35, 40 años, la familia es igualmente intrusiva. Y bueno, que ni se les ocurra andar con una persona que no presenta una condición de discapacidad, porque entonces chiquita y no se la acaban con las recriminaciones, sobre todo a la lagartona o al lagartón que se está aprovechando de su inocencia y que son menos inocentes, como ya lo vimos, que cualquiera de nosotros a veces. Irene, ¿crees Más que hemos creativos. avanzado en estos 20 años institucionalmente? Hay más instituciones que ya incluyen esto. ¿El gobierno está más consciente, más sensibilizado? ¿O qué tanto, en qué camino estamos? ¿En qué momento del camino estamos? Sí hemos avanzado en el papel. En la acción hemos hecho bastante poco. Y digo, sí hemos avanzado en el papel porque finalmente tenemos una ley para la inclusión de las personas con discapacidad que tiene un artículo específico sobre la necesidad de ofrecer orientación, educación y rehabilitación sexual a las personas con discapacidad y sus familias. Está en la Constitución de la Ciudad de México. Está medianamente señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se ha incluido en todos los programas nacionales para atención a la discapacidad, a excepción del de este sexenio. Entonces ahí está. Sin embargo, sigue sin haber suficientes recursos humanos preparados para atender a la población con discapacidad de nuestro país, que son más de 10 millones de personas. Wow. Y pues la única institución especializada sigue siendo Geisha. Hay otras instituciones que han hecho el propósito de incluir la asignatura de manera cocurricular, sobre todo si son formadoras de recursos humanos en sexualidad humana, pero que pues de alguna manera de 20 horas lo reducen luego a 10 y luego a 5 porque el tema no les resulta lo suficientemente importante o significativo. Diría que nos falta todavía camino por recorrer. Sin embargo, yo tengo la esperanza de que no me voy a morir sin ver que se cree un centro regional de rehabilitación sexual o de atención a la sexualidad de personas con discapacidad, cuando menos en la Ciudad de México, ya no diría en regiones o en cada uno de los estados de la República. Pero hemos avanzado, sí, hemos avanzado indudablemente. Aquí están preguntando que por qué no te gusta el término hipersexualidad. Porque entonces ahí estamos nosotros tres, ¿no? Me parece una etiqueta que habla de esto que conocemos o que conocíamos como ninfomanía o satiriasis, ¿no? Entonces, ¿quién es el que va a medir cuando estoy teniendo más actividad sexual de la que una persona sin discapacidad o normal, como decíamos hace un rato, debiera tener, ¿no? O sea, ¿cuántas veces tengo que tener actividad sexual al día para no ser considerada hipersexual? ¿Una sola vez al día, una sola vez al mes, una sola vez al año? O sea, ¿cuántas veces? O Y a sea, veces las ganas y la mente erótica la tenemos. La cosa es cómo, qué tanto interactuamos con otras personas y qué tanto está en el balance de nuestras vidas. Sí, yo solamente utilizaría el término de hipersexualidad cuando la persona deja de hacer otras actividades de su vida cotidiana por estarse autoestimulando o masturbándose, por estar teniendo actividad sexual, a lo mejor no con la pareja habitual, sino con múltiples parejas, y su cabeza está centrada únicamente en esta parte, ¿no? Del erotismo, de la expresión de su sexualidad, incluso de desnudarse frente al público. Solo entonces me atrevería a utilizar el término. Incluso Porque, cuando ya resulta compulsivo, ¿no? O sea, como sí, tú decías, hay algunos problemas psicosociales que, por ejemplo, lo que antes decían que era maníaco-depresión, para que se entienda mejor, en una fase maníaca una persona puede
salir alborotada y ya no fijarse ni con quién, ni el condón, o sea, entrar en una compulsión más que en un disfrute, más que en algo creativo y nutridor, en ponerse en riesgo y en salir, o sea, en pasarse, pues. Tal Así vez es. como ese tipo de situaciones de ponerles atención, ¿no? Sí, Este, básicamente es eso, ¿no? O sea, cuando ya requieren de otro tipo de apoyos, entonces, pues tendríamos que valorar si el término es el correcto de hipersexualidad o estamos hablando de una condición que está generando que la sexualidad se exacerbe y que, como bien dijiste, Rina, y ya había dicho yo también hace un momento, la persona se está poniendo en riesgo, no solamente desde la parte física, sino también desde la parte emocional, porque al final hay una necesidad afectiva que no está siendo satisfecha desde la parte Sí. corporal. Y se requiere otro tipo de atención, como lo dije yo hace un momento, que puede ser no solamente clínica, sino también farmacológica. Irene, aquí están preguntando que si puedes hablar de autismo, pero como el tiempo ya se nos acotó, yo te preguntaría si el libro habla de problemas de autismo. No, este habla específicamente de sexualidad y discapacidad física. Hay Ok. otro texto que tenemos a ahora sí me veo. disposición que se llama Sexo sin lata, que no habla específicamente de autismo, pero sí habla de diferentes condiciones de discapacidad que se presentan en la infancia y en la adolescencia, en el que pueden encontrar herramientas útiles para trabajar con personas autistas Y o del pues, espectro autista. y pues lo que yo puedo decir es que para discapacidad física ya tenemos el libro que está mostrando Luis, lo tenemos en el armario abierto. Y si ustedes tienen alguna situación de alguna otra discapacidad o algo, pues busquen a Irene en Geishad y hagan una cita con ella y tal vez o métanse a su maestría. O sea, métanse Irene Al imparte diplomado. clases, ¿mande? Al diplomado, que es lo que vamos a abrir Perdón, al en diplomado, enero. métanse a su diplomado, si es algo profesional, si es algo personal, pues asistan a Geishad, hagan una cita con Irene y con su equipo, y ella seguro les va a poder asesorar muy bien en qué hacer con esos casos. Con todo el gusto del mundo. Ok, pues estamos llegando al final de la hora. Yo quiero agradecer muchísimo la oportunidad de disfrutar de tu profesionalismo, de tu contundencia, de tu elocuencia sobre, en general, los temas de sexualidad y especialmente discapacidad, tu amistad, las complicidades que hemos vivido en muchos años y que siga. Y recordar que el libro está disponible en edición de autora, en este caso, está disponible en Geishad y en el armario abierto al precio de 70 pesos. No es un folleto, es el mismo libro que había antes. Entonces, para que quien necesita o quien quiera aprender más, lo puede conseguir a un precio muy accesible y el envío también está también muy accesible en la Ciudad de México o si a nivel nacional o por correo. Entonces, no hay excusa para no documentarse sobre estos temas. Y pues muchísimas gracias otra vez, Irene, y pues que sigan las aventuras, las buenas aventuras. Y Rina, si quieres, si tienen algo que comentar, o Rina, ya para cerrar. Irene, pues como siempre, un gustazo, eres una maestraza, siempre aprendo cosas de ti y creo que muchas personas. Me encanta que te dediques a este tema. Yo adoro darle luz a los temas que la gente no ve y no habla y le queremos guardar, porque todas las personas merecemos una vida con derechos, saludable, y todas las personas merecemos que darle voz a la sexualidad de todas y todos y todes. Y en este caso, bueno, pues un gustazo, gracias por el espacio que nos hiciste y gracias por tu tiempo. Yo agradezco que hayan creado este espacio para charlas sabrosas como la que tuvimos hoy. No son muchos, entonces agradezco que hayan abierto este espacio. Y pues luego puedes ver en el Facebook del armario la entrevista y ahí vas a ver que mucha gente te manda saludos y felicitaciones. Y Desde ya la semana puedes. pasada que tuvimos el arranque, ¿cómo dicen?
en falso. Mucha gente estaba muy, dice, ya quiero ver. Nos quedamos en coitus interruptus la semana pasada. Exactamente. Ya después puedes ver ahí todas las flores que te mandan y que te dicen, y bueno, pues que tengan muy bonita tarde y por favor consulten a Irene si tienen alguna situación como esta, su diplomado, y vale muchísimo la pena aprender de estos temas. Y por favor síganse cuidando, el diplomado va a ser en línea justo para que estemos con sana distancia todas y todos y todes, como dice. Muchas gracias. Ok. Hasta luego. Buenas noches. Gracias.